Entonces hace que se agreguen proteínas musculares para proveer la energía que se requiere para el funcionamiento de las células. Ok. Entonces, aquí podemos hablar de tres condiciones en relación a lo que es lo que se denomina balance nitrogenado. Balance nitrogenado nos indica a nosotros si la ingesta proteica es adecuada, es eficiente o es excedente. Balance nitrogenado normal, la cantidad de nitrógeno que se ingiere en forma de proteína es la única forma de medir. Tú puedes medir, pesas la cantidad de proteína o la proteína que quieres determinar, se pesa y hay una tabla de conversión para saber qué cantidad de nitrógeno hay. Luego, lo que se excreta, cómo se excreta el nitrógeno producto del metabolismo de los aminoácidos, de las proteínas que ingerimos, en forma de urea. Por eso vamos a ver el ciclo de la urea. Esa urea lo que contiene básicamente es nitrógeno. Entonces se mide la cantidad de nitrógeno excretado y la cantidad de nitrógeno ingerido, el equivalente. Y si es igual, bueno, el balance nitrogenado es normal. Si la cantidad de proteína ingerida o de nitrógeno ingerido en forma de proteínas es menor a lo excretado, quiere decir que estamos en una condición de un balance nitrogenado negativo. Porque más lo que se excreta que lo que se ingiere. ¿En qué condición puede ser? Cuando la persona tiene una dieta insuficiente de proteínas. Puede ser predominantemente de carbohidratos y baja en proteínas, que no cubre los requerimientos. Entonces obliga al organismo a tratar de adaptarse y suplir las demandas de esos aminoácidos y degradarlos y se eliminan a través de la orina ese nitrógeno en forma de urea. También exacto, en caso de, o también la diabetes, que está más de lo que se quiere. Pero básicamente es en condiciones de inanición. Y un balance nitrogenado positivo es cuando la cantidad de proteína de nitrógeno que se ingiere como forma de proteína es superior a la que se elimina en forma de urea. O sea, el nitrógeno que se elimina es positivo. ¿Cuáles son esos casos? Por ejemplo, las mujeres embarazadas. Están formando un nuevo organismo, está desarrollando. Ahí la eliminación de proteínas, bueno, perdón, corregir, una mujer adecuadamente alimentada. En los casos de personas convalecientes o una persona que come proteínas todo el tiempo, en la mañana, mediodía, en la noche, y que excede los requerimientos diarios. Entonces, esos son los tres tipos de balance nitrogenado. Usted lo va a ver más en detalle en nutrición humana, pero balance nitrogenado normal, positivo y negativo. Y eso nos dice, o es indicativo, de si la ingesta proteica es adecuada, o es excelente o es deficiente. Difícilmente en zonas pobres, por ejemplo en África, la situación de hambruna terrible, de transmisión, vayamos a ver un caso de balance nitrogenado positivo, siempre va a ser negativo. ¿Y cómo se ve eso para las personas? Sí, tú haces un análisis
de la orina, pues medir la cantidad de nitrógeno, la cantidad de urea, se cuantifica. Como ya tú sabes, por la tabla, hay tablas ahí que consume, que si carne, que si pollo, te dice cuál es el equivalente de nitrógeno que corresponde por gramo o por cada 100 gramos. Y la cantidad de nitrógeno o de urea que se mide en la orina, también hay tablas equivalentes. ¿A cuánto equivaldría eso en proteína? Entonces se saca el balance. Los pacientes renales tendrían un balance negativo, ¿cierto? Bueno, ahí tienen una situación, pero eso es por problema de que el riñón no está funcionando. Ya, eso es una condición distinta, ¿no? Fíjense en un individuo de 70 kilogramos y quiere 100 gramos de proteína por día. Esto es lo que, vamos, lo que se establece, que debería ser la ingesta diaria de proteína. Excreta el equivalente en nitrógeno, de lo que estamos hablando, ¿vale? La misma cantidad, ¿no? Él excreta igual el equivalente a 100 gramos de proteína. Hay tablas de conversión, según la cantidad de urea que se mide en la orina, o nitrógeno que se mide en la orina, cuánto equivale eso a proteína. Entonces, tenemos un individuo sano que ingiere 100 gramos de proteína y es la misma cantidad que hizo. ¿Por qué se elimina? Entonces, diariamente en individuos sanos se ha determinado que estas personas sintetizan 400 gramos de proteína por día y además degrada 400 gramos de proteína diariamente. Sintetiza 400 y degrada 400. De los 400 que se degradan de esas proteínas, 3/4, o sea, 300 gramos, perdón, exacto, 300 gramos de esos aminoácidos que se liberan se reutilizan para la síntesis de nuevas proteínas, mientras que los 100 gramos restantes se degradan, se catabolizan. Entonces, esto ocurre en un individuo sano de 70 kilogramos diariamente. Degrada 100 gramos de proteínas y sintetizas 400 gramos de proteína. Degrada 400 gramos de proteína y sintetiza 400 gramos. De esos 400 que degrada, solamente se aprovechan 300 gramos. 100 gramos son catabolizados. Y es lo que debe reponerse a través de la dieta. Es lo que establece, si tú degradas 400 gramos de proteína, reutilizas esos 300 gramos de aminoácidos y eliminas 100, tienes que reponerlo obligatoriamente. ¿Cómo tienes que hacer? A través de la dieta. Por eso es el graso error que se dice, bueno, pero es que ya llegué a la fase adulta, yo no necesito más proteínas, o sea, que voy a dejar de tomar proteínas. O sea, que tu organismo va a degradar 100 gramos, lo va a eliminar. Y si no lo repones, vas a tener una situación de
desnutrición. ¿Y dónde se va a presentar? Precisamente con los aminoácidos esenciales. Si no lo están ingiriendo, es más, con los otros aminoácidos, pues tendrás que utilizar otras biomoléculas para sintetizar aquellos aminoácidos que pudiesen, los no esenciales, pero igual. Entonces, el error ese de que ya yo no voy a crecer más, ya yo me desarrollé, ya estoy en la fase adulta, no como más proteína. Su organismo va a degradar 100 gramos de proteína, 100 gramos de aminoácidos. Tienes que suplirse de fuente vegetal, es tu elección, de fuente animal, es tu elección, pero hay que suplir. Volvemos aquí hablamos entonces de lo que es el balance nitrogenado. Ok, entonces por lo que acabamos de ver, si 100 gramos, si tú ingieres 100 gramos de proteína diariamente, origen animal, vegetal, 400 gramos más 400 que son liberados por degradación de las proteínas, de estos 500 gramos, 400 se utilizan para la síntesis de nuevas proteínas y 100 gramos se degradan y se excretan en forma de óxido, el nitrógeno. Entonces, ese es el balance que uno tiene, considerando el caso, no es que ingiere 500 gramos de proteína, estoy considerando de que 400 gramos de proteína son degradados diariamente en un individuo de 70 kilogramos, más 100 que yo estoy ingiriendo son 500. De esos 500, yo voy a aprovechar, son 400, porque 100 se van a perder irremediablemente, se van a degradar irremediablemente a través de la oxidación de esos aminoácidos. Ok, ahora, ¿cómo ocurre esa degradación de proteínas en nuestro organismo? Eso es lo que se llama recambio proteico. Si hay un recambio proteico en nuestras células, tejidos, órganos. Y para ello, si ustedes ya vieron cómo ocurre la digestión de proteínas en el tracto digestivo, más que todo el estómago, el intestino, el duodeno, cómo ocurre la digestión intracelular. Para la digestión intracelular existen proteasas. Y el mismo nombre lo dice, proteasas degradan proteínas. ¿Cuáles son esas proteasas? Muchas de ellas están en los lisosomas, que son organelos intracelulares, son vesículas que están dentro de las células y que se unen a cualquier otra estructura intracelular que va a ser degradada, que va a ser digerida. En el caso de los linfocitos, los linfocitos o los macrófagos. Los macrófagos, cuando una bacteria ingresa a nuestro organismo, se disparan una serie de señales, etcétera, y llegan los macrófagos, se unen a la bacteria, la envuelven en una membrana, pasa al interior del citoplasma del macrófago, enseguida se une a esta bacteria con los lisosomas y comienza la destrucción, la degradación de la estructura de esta bacteria o del virus. Bien.
esa es más o menos la función de los lisosomas. Dentro del lisosoma, como se indica allí, el pH es ácido. Existen otras proteínas que están en el citoplasma, que no están envueltas en una vesícula, como el caso de los lisosomas. Se le llama proteasas citosólicas, se le llama calcio, se le llama calpaínas. Las calpaínas están en el citoplasma, actúan a un pH neutro y también tienen la capacidad de degradar proteínas. Hay proteasas, como dice allí, que para su actividad proteolítica, para romper los enlaces peptídicos de las proteínas sobre las cuales van a actuar a nivel del citoplasma, requieren ATP. Y son proteínas, son estructuras de gran tamaño que se llaman proteasomas. Y una de los mecanismos a través de los cuales se lleva a cabo el recambio proteico. Son moléculas relativamente grandes, de estructura cilíndrica, son como un tubo, pero que los bordes, los extremos, en forma de V. La proteína que se va a degradar ingresa por un extremo y en la medida que va pasando por ese tubo, por algún nombre, o por esa estructura proteica en forma de tubo, se va degradando. Pero para la acción de esta proteasoma se consume ATP. Esa degradación, esa lisis de proteínas requiere una gran cantidad de energía, o sea que no es espontánea. Y esto es lo que permite que la proteína que se va a degradar pase por esa estructura cilíndrica y se vaya degradando. Ok. Como dice allí, que gran parte del recambio proteico exige una gran cantidad considerable de energía. O sea que una persona que está en inanición, con eso utiliza su proteína muscular, pero para poderla degradar consume su energía, o sea que la situación es crítica, ¿no? Bueno, luego vamos a hablar de esa dieta. Para lo que le mencionaba, en el caso de una bacteria que pueda ser atacada por un macrófago, se envuelve en una vesícula, sobre esa vesícula pasa al citoplasma, la vapor fagocítica se une a los lisosomas y luego se fusionan las enzimas, pero no solamente hay proteasas, ahí pasa, inclusive, nucleasas a nivel de los lisosomas. Va a degradar todos los componentes estructurales de la bacteria, los aminoácidos y todos los aminoácidos que son aprovechables, cuando pasan al citoplasma y se reducen. Los residuos que no son aprovechados por la célula se eliminan por exocitosis. Pero también ocurre, por ejemplo, como está indicado ahí, el caso de una mitocondria. La mitocondria ya no es funcional, ese organelo tiene que ser degradado. Una mitocondria. El mecanismo es similar, hay señales que indican bueno, que la mitocondria tiene que ser degradada, porque más funcional se envuelve primero la mitocondria en una vesícula
para que luego pueda unirse los lisosomas. Los lisosomas comienzan a degradar toda la estructura de la mitocondria y ya se aprovechan los aminoácidos, ácidos grasos, todos los componentes, carbohidratos que constituyen todos los nutrientes que constituyen esas mitocondrias para la síntesis de nuevas estructuras u organelos intracelulares. Bueno, los lisosomas se forman a nivel del aparato de Golgi. Y esto para referirnos a cómo se lleva a cabo el recambio proteico. El recambio proteico obviamente es la digestión intracelular. Bueno, pues la pregunta es, ¿y cuándo ocurre ese recambio proteico? ¿Por qué y cómo se lleva a cabo? Tiene que haber unas señales químicas que indican que esa proteína, esa enzima, etc., ya tiene que ser degradada porque su función ya se cumplió, ya no se requiere más esa proteína. Como dice allí, hay señal recambio proteico. La vida media de la proteína puede variar hasta 1000 veces, dependiendo del tipo de proteína. La hemoglobina y los eritrocitos tienen un tiempo de vida media de 120 días. Mientras que las proteínas del cristalino del ojo es para toda la vida. Una vez que se sintetizaron, pasan a formar parte del cristalino del ojo hasta que nos moramos. Esos son ejemplos. Por supuesto, hay otras proteínas que tienen un tiempo de vida medio mucho más corto. ¿Y cuáles son las señales? ¿De qué manera se lleva a cabo la degradación de la proteína? Existe una proteína que se llama ubiquitina. Es una proteína termoestable esta proteína de 76 aminoácidos se une, ella tiene una glicina en el extremo C terminal y se une a las proteínas que tengan lisina en su estructura. ¿Ustedes se recuerdan la estructura de la lisina? ¿Cuántos átomos de carbono tiene la cadena lateral de la lisina? Pues aquí lo que nos interesa es la cadena lateral. Pues todo lo demás, el carbono alfa, el carboxilo y el anhidro. ¿Glicina o lisina? La glicina tiene su cadena lateral hidrógeno. Y la lisina, lisina. ¿Cuántos átomos de carbono tiene su cadena lateral? ¿Y cuál es el grupo funcional que tiene además? Tiene un grupo amino en su cadena lateral, en el extremo 4 metilos, 4 átomos de carbono, tiene 4 grupos metilos, o sea, 4 carbonos, cadena lateral, y termina en un grupo anónimo. Esa es la glicina. La glicina tiene un hidrógeno en su cadena lateral.
Entonces, la ubiquitina, que tiene un grupo glicina en su extremo C-terminal, se une a las proteínas que tienen en su estructura glicina. Básicamente se une a nivel de el grupo amino. En esta reacción se utiliza ATP. Fíjense que el ATP se degrada en AMP más pirofosfato. O sea que se utilizan dos enlaces de alta energía. ¿Por qué? Porque este pirofosfato luego se rompe para dar dos fósforos inorgánicos. Entonces, nada más la unión de una molécula de ubiquitina a la proteína en su grupo cadena lateral, en donde aparezca la glicina, eso es lo que se denomina decidir el destino de esa proteína, cuando se une la ubiquitina. Una vez que se va uniendo la ubiquitina y en función de la cantidad de glicina que tenga, ya esa es la señal química para que las proteasas degraden esa proteína. En algunos libros le ponen como el beso de la muerte, ¿no? Una vez que esa proteína se marca, ya su destino está marcado, está establecido. Va a ser degradada. Es uno de los mecanismos. La ubiquitinización. O sea, la unión de ubiquitina a la proteína. Entonces, esto sería más o menos, esta es una representación de una molécula de ubiquitina en su C-terminal, como le mencioné, una glicina. Es de 76 aminoácidos, una proteína pequeña. Bueno, esto sería, no se ve muy bien acá.